Hola a todos. Bueno, esta es una nueva clase de la materia abordaje. La unidad de hoy es la unidad de redes, ¿sí? Esta unidad, igual que la anterior, la de centro barrial, va a ser importante, no solamente las clases, tanto el material audiovisual como el material escrito, sino también todo el material que les dejé como bibliográfico y como audiovisual. Obviamente que cada uno va a elegir qué es lo que prefiere ver o escuchar, pero todo el material va a ser sumamente útil para la realización del trabajo final a la hora del examen integrador, ¿sí? Si bien todavía no está publicado, bueno, en cuanto esto esté autorizado, como ya bien les expliqué en algunas otras clases, les voy a poner las consignas del trabajo final, y la verdad que estas dos unidades junto con las dos primeras, la de complejidad y antropología cristiana, creo que van a ser las más importantes como para que ustedes puedan desarrollar ese trabajo final, que lo van a desarrollar en grupos. Eh, bueno, vamos entonces a empezar a hablar un poquito de redes, ¿sí? Bien, voy a empezar al revés. En lugar de contarles primero qué es una red, les voy a contar cuáles son los componentes de una red, que ustedes creo que van a estar más familiarizados con estos términos, y después recién vamos a construir o vamos a hablar del concepto y de construirlos por pedacitos en cuanto a qué es una red. Bien, entonces, vamos a los componentes de la red. Esto lo tienen en la clase que les dejó escrita el padre Charlie, ¿sí? Las redes están formadas por nodos o núcleos, unidades, ¿sí? Por medios o vínculos o lazos, ¿sí? O interacciones, como lo quieran llamar, ¿sí? A mí me gusta decir vínculos, interacciones, las uso como sinónimos, son sinónimos en este caso. Y acá faltaría un tercer componente que es el contenido, que es el barrio, es la localía, es el área geográfica que abarca la red, ¿sí? Que claramente puede ser muy extenso, ¿sí? Eh, bien, vamos a la siguiente. Este gráfico lo tienen en la clase del padre Charlie, ¿no? Cada uno de los cuadraditos o circulitos en rojo, ¿sí? Van a ser nodos de la red. El padre Charlie les representó claramente una familia, puso en círculo a las mujeres y en cuadrado a los varones, ¿sí? Entonces acá tienen bien determinado lo que está en amarillo son los nodos, ¿sí? Las flechas o rayitas, ¿sí? Son los vínculos o relaciones de las personas en este caso, ¿sí? Porque esto es una red familiar, es una red personal, ¿sí? Y por último, lo que circunscribe la línea, que es bueno, es más o menos el mismo tamaño, yo acá se las dibujé distinta, es el límite, el área geográfica. En este límite que yo armé, esta es la red familiar, es la primera red familiar, ¿sí? En donde están los padres, ¿sí? Que creo que es 1 y 3, no estoy muy segura, pero me parece que es así, los hijos, ¿sí? Eh, Esta red familiar se vincula con otras familias diferentes de distintas maneras. Fíjense claramente en las flechas, ¿no? En las relaciones. Y las flechas acá son todas de ida y vuelta, porque en este caso, si la madre se relaciona con el padre se relaciona con la madre. Si el hijo se relaciona, sí, son relaciones de ida y vuelta, pero en otro tipo de redes podría ser la flecha unidireccional, ¿sí? Porque la relación tal vez vaya de un lado hacia otro y después no sea recíproca, ¿sí? Entonces, estos son los componentes de la red, ¿sí? Los nodos, que están en amarillo, no importa si son cuadrados o redondos, eso es una particularidad que quiso dibujar Charlie, que en este caso no viene al caso, ¿sí? Las rayitas o flechas, que son las relaciones, que pueden ser unidireccionales o bidireccionales, ¿sí? Pueden ser mutuas o pueden ser simples, ¿sí? Y por último, el territorio geográfico, ¿sí? El área que abarca la red, en este caso es la familia, esto es una red primaria. Vamos entonces a definir qué es una red primaria. Ya hablamos de relaciones primarias cuando vimos consumo problemático y no problemático. Bueno, red primaria tiene su similitud, ¿sí? La red primaria es aquella red que tiene que ver con lo afectivo, con los vínculos primarios, básicamente la familia. Las redes primarias son las familias y las relaciones más directas de esas familias. La familia y las familias con las que más me relaciono, ya sean de la familia ampliada o amigos muy cercanos, ¿sí?
o vecinos incluso, con los que tal vez me relaciono mucho más que con mi propia familia ampliada, ¿sí? Bien, las redes secundarias van a ir un poquito más allá, van a tener que ver con lazos o relaciones de autoayuda o de cooperación o de solidaridad entre familias. ¿Sí? Acá ya abarco un contexto un poco más comunitario. Acá por ahí sumo a vecinos más lejanos con los que me relaciono tal vez para resolver algunas cuestiones, a los padres de los compañeros de escuela de mis hijos, o a los amigos de los amigos, porque tal vez me relaciono con ellos para resolver alguna cuestión necesaria, ¿sí? Entonces, las redes secundarias es como la red familiar un poco más ampliada, en lo que hace a lo cotidiano, ¿no? ¿Sí? Yo puedo decir que tal vez establezco un vínculo con la dirección de la escuela, con la maestra, para resolver cuestiones que hacen a la tarea de mis niños, o para sacar el documento de identidad, o para ciertas cuestiones relacionadas con problemas de salud, ¿sí? Bueno, todo eso tiene que ver con relaciones de autoayuda, de las familias, cooperación y solidaridad, pero sigue teniendo que ver con lo afectivo más la autoayuda y la cooperación y la solidaridad. Por último, y de esto es de lo que más vamos a hablar de redes de organizaciones o de instituciones o de dispositivos. Estas son las redes de tipo institucional. Las redes institucionales se relacionan en los servicios, en el apoyo de tipo institucional con que cuentan las familias, ¿sí? Para superar las dificultades y alcanzar un mejor nivel de vida. Y esto tiene que ver con los derechos de las personas, con el ejercicio de los derechos y con el ejercicio de la ciudadanía. Esto sería una red institucional, perdón, se me fue. Esto sería una red institucional, ¿sí? Se habla, por ejemplo, de la escuela, se habla del centro cultural del barrio, de la biblioteca del barrio, de los centros de salud, de los hospitales, podríamos hablar de la comisaría de la zona también, podríamos hablar del banco, podríamos hablar de algún centro de justicia propio de la zona, acceso a la justicia, ahora bueno, hay muchos en el nivel local, bueno, cualquier tipo de organización, sea gubernamental o no gubernamental, que pueda colaborar a resolver los problemas básicos de las personas. ¿Sí? Esas son redes institucionales. Bien, ¿cuál es la estructura entonces de una red? ¿Sí? Una podría ser la red centralizada, yo ya les mostré un ejemplo de red centralizada cuando di la clase de centro barrial y les dije que el centro barrial se ubica acá porque intenta unir todas las redes, y otra podría ser la red distribuida. Hay otras estructuras de red, el padre Charlie les habla de los clústeres, pero en principio con estas dos me bastan, ¿sí? Cada estructura de red va a tener pros y contras. Hay muchos de los materiales que le di en donde les explica un poco eso. A ver, para aquellos que en su trabajo vayan a tener que armar redes porque van a trabajar en el nivel comunitario, bueno, es un material interesante ver cuál es la estructura de la red. Por ahora, creo que lo importante es que sepan que hay distintas estructuras. Lo importante es que, por ejemplo, en esta estructura de red centralizada, si yo saco a este nodo, las demás instituciones prácticamente no se relacionan. Fíjense, en esta red no hay contacto acá, no hay vínculos a este nivel. Entonces, si yo saco esta, 7 con 9, con 6, con 10 no se conocen, no saben el uno de la existencia del otro. ¿Sí? Entonces es básico este uno para la relación entre el resto de las instituciones. ¿Sí? Mientras que en una red mucho más distribuida, ¿sí? Yo puedo sacar un nodo, si yo saco este nivel 1, este nodo 1, 2, 3 y 4 tienen vínculo. No me resulta tan importante. Eso sería un pro o un contra de la estructura de la red. Bien, ahora que ya conocen los componentes, que eran los nodos, lo que está en amarillito, los vínculos, que son las rayas, ¿sí? Y el continente, ¿sí? O la localía, o el territorio de la red, que acá no está marcado, digamos, pero podría estar marcado por el cuadrado en blanco, ¿sí? Que son los componentes de una red y la estructura de una red, ¿sí? Y ya saben que básicamente nos estamos refiriendo a redes institucionales. Para nosotros es importante la red primaria y secundaria también, porque creemos que lo que sana son los vínculos, que las personas solas no se sanan y que sanan los vínculos. Entonces creemos que las personas del hogar de Cristo, de los centros barriales, en parte están mejor y mejoran su calidad de vida porque amplían sus redes subjetivas individuales, sus redes personales, ¿sí? Y sus redes secundarias también, primarias y secundarias.
¿sí? Pero a los efectos de esta clase, para resolver los problemas complejos, me interesa que aprendan y que sepan un poco más sobre redes institucionales. Bien, ahora ya estamos en condiciones de hablar de un concepto de la licenciada Elina Davas, a quien es una psicopedagoga, a quien tuve el gusto de conocer realmente en la Argentina, y que ha escrito muchísimo sobre redes sociales, sobre redes institucionales. El concepto de ella lo usan en todo el mundo, ¿sí? Y ella va a decir que la noción de red social implica un proceso de construcción permanente. Eso es importante porque las redes están en constante cambio, son sistemas abiertos, dinámicos, ¿sí? Y la construcción es tanto individual para la propia institución o para la persona de la institución que trabaja en la red, porque también hay vínculos personales, como construcción colectiva. La red también es una construcción colectiva, tanto de soluciones a los problemas complejos, como construcción colectiva de conocimiento. Por eso se habla de un nivel horizontal en la red de toma de decisiones, y no tanto vertical como estamos acostumbrados en las instituciones. Es un sistema abierto, vuelta, multicéntrico, porque tiene muchos nodos, muchas instituciones, que a través de un intercambio dinámico, los vínculos de los integrantes de la red, porque en el fondo cada vínculo termina siendo una institución, pero es una persona de la institución, ¿sí? O es un grupo de personas de la institución, ¿sí? Entonces es un intercambio dinámico entre los integrantes de un colectivo con integrantes de otros colectivos, de otras instituciones, que posibilita la potenciación de los recursos que se poseen, una suma de recursos, una potenciación de recursos, una optimización de recursos, que tanto se habla en la atención primaria de la salud, y la creación de alternativas novedosas que las instituciones por sí solas no podían para proveer, ¿sí?, la satisfacción de las necesidades o la resolución de problemas, ¿sí? Cada miembro de ese colectivo se enriquece, cada institución o cada persona que trabaja en la red se enriquece a través de las múltiples relaciones con los otros miembros de la red, optimizando aprendizajes y optimizando recursos y creando soluciones novedosas y diferentes, que por sí sola cada institución no podía resolverlo. El trabajo en red es una estrategia vinculatoria, obviamente, que establece vínculos, relaciones, lazos, de articulación y de intercambio entre instituciones, pero también entre personas, porque la institución está relacionada por las personas que componen. Cuando uno hace una reunión de red, los que nos reunimos somos personas, no se reúne el edificio del hospital, ¿sí? Y no es que toda la institución hospital forma parte de la red, o sea, sí forma parte de la red, pero a través de las personas que lo componen, que van a componer la red. Y esas personas deciden asociar voluntariamente, concertadamente, organizadamente sus esfuerzos y experiencias y conocimientos para lograr fines comunes. La red es entonces el resultado de una estrategia y constituye una modalidad organizada de gestión. La red es gestión, es una manera de gestionar problemas. Tan simple y tan sencillo como eso. Lo que pasa es que es una manera mucho más horizontal, flexible, abierta, adaptada, fluida y espontánea en cuanto a las relaciones entre las instituciones. Es importante estas características, las voy a volver a repetir. Adaptabilidad, adaptable, flexible porque cambia todo el tiempo, abierta porque se abre a nuevas instituciones cuando las necesita, que pueden participar en un momento y en otro no, horizontal porque la decisión se toma en general entre todos, no de arriba hacia abajo, fluida porque la relación fluye, va de un lado hacia otro, espontánea, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las funciones de la red? Sostén, compartir, sostén psicológico, emocional, afectivo, cultural, identitario, ¿sí? Compartir saberes, compartir bienes, compartir recursos, compartir servicios, compartir información. En este marco colectivo de reflexión se buscan soluciones. Disminuyen los problemas de la vulnerabilidad en general a partir de la búsqueda de soluciones a partir de esta red. Garantiza entonces el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y aumenta el capital social. Es importante, hay un concepto de la licenciada Elina Davas que habla de la derivación protegida en una red institucional. Voy a volver atrás y voy a marcar la red institucional. A ver si encuentro esta, me gusta más linda. ¿Sí? Importa una red institucional, ¿sí? Ella habla de derivación protegida. Ella, por ejemplo, dice que si yo
en un dispositivo de bajo umbral, en una noche de la caridad, encuentro un pibe que necesita documentos y tengo que vincularlo para gestionar sus documentos, yo no puedo decirle, bueno, anda al RENAPER que queda en la calle tal y tal. Yo tengo que decirle, mira, mañana a las 8 de la mañana hay una persona que se llama Sandra, que trabaja en esta institución, que te va a esperar, que conoce tu nombre y conoce tu caso porque yo la acabo de llamar y es amiga mía, ¿sí? Y que te va a ayudar a sacar tu documento. Eso es una verdadera red. Yo no derivo diciéndole, anda a tal lugar que te resuelven el problema. Yo derivo con nombre y apellido a alguien a quien le conté lo que sucede, porque yo trabajo con esa persona y la conozco, lo conozco, sé cómo trabaja, sé que me escucha y sé que va a tratar a la persona con nombre y apellido. Cuando yo derivo a una persona, le digo, tenés un problema de salud, anda al hospital, de 8 a 12 te atienden, seguramente va a ir a la mesa de entrada y le van a echar flia a los 2 minutos y el paciente no va a ser atendido y no se va a resolver un carajo su situación. Entonces, la formación de una red habla de un contacto interpersonal, esto lo habla muy bien en una de las últimas diapositivas, se las voy a nombrar poco, pero tienen un texto enorme, riquísimo, del doctor Mario Rovere, que habla de los niveles de intervención en la red, y ahí habla mucho de que en una red son personas relacionadas con personas, ¿sí? Y cómo yo me tengo que relacionar con esas personas. Es muy interesante ese trabajo, y también les grabé un audio, les subí un audio, un videíto del profesor Rovere, para que puedan entender algo de esto. Bien, vuelvo a esta, si estamos en esta. La red entonces es una metáfora, en realidad, claro, la red es una red de pescadores, es una red tejida, es una metáfora que habla de las relaciones sociales, ¿sí? Que aportan atributos de contención, de sostén, de reflexión, posibilitando el crecimiento, tanto de las personas como de las instituciones. Se trata de interacciones espontáneas en un contexto y en un lugar determinado, ¿sí? Se trata de organizar estas interacciones, estos vínculos, generando nuevos contenidos y así nuevos niveles de complejidad. Intervenir en una porción de la realidad, en un territorio, en un ámbito. Cuando nosotros cuando ustedes hicieron el trabajito de problema complejo, ustedes hablaban de variables. Cuando tengan que armar la red, es importante que consideren que en cada una de esas variables va a haber un organismo a nivel local que atiende esa variable, con quien yo me voy a tener que relacionar para poder resolver ese problema complejo. ¿Sí? Por eso, cada institución, ¿sí?, va a atender una parte de ese problema complejo, por lo tanto son distintos niveles de complejidad, ¿sí? No todas las instituciones pueden atender salud, educación, vivienda, trabajo, no existe eso. Sería imposible, sería un gastadero de recursos económicos en personas, sería una desoptimización de recursos, mientras que el trabajo en red es todo lo contrario. Optimiza recursos, en donde yo tengo recursos de salud, no porque soy de salud, sino porque me vinculo con el hospital o con el CESAC, ¿sí?, para resolver problemas de salud. Tengo recursos de educación porque me vinculo con la escuela y con el distrito escolar para resolver problemas de educación y así sucesivamente. Bien, entonces, un modelo de trabajo en red mejora la atención de las personas, me refiero a la atención en relación al nivel, a la atención en el hospital, en el CESAC, en el servicio de salud, en la escuela, ¿sí? Aumenta los conocimientos de las problemáticas, porque yo me interiorizo de lo que sabe el otro, de lo que sabe la otra institución. Yo aprendo de salud a través de la institución de salud, aprendo de educación a través de la institución de educación, aprendo de cómo se hace el documento de identidad y cómo es el trámite, etcétera, etcétera, a través de trabajar con el Registro Nacional de las Personas. Aprendo de justicia a través de trabajar con organismos de justicia y así sucesivamente. Aumenta las respuestas profesionales, mejora e innova las propuestas institucionales, son diferentes solamente por el enriquecimiento entre las instituciones, y aumenta el conocimiento de los recursos del área, de la zona. Las redes están insertas en áreas locales. Obviamente que hoy por hoy con el tema de la informática tenemos redes amplísimas, podemos tener redes que abarquen todo el país, pero en lo local, en lo concreto, de trabajar con personas físicas en situación de vulnerabilidad, habitualmente me valgo de las redes locales, de las que tengo alrededor. Yo no voy a mandar a hacer el documento a una persona que vive en Capital a San Luis, no tendría ningún sentido,
¿sí? Necesito el lugar que atiende en Capital, ¿sí? Y viceversa, ¿no? No puedo mandar a alguien de San Luis a atenderse en Capital. Yo tengo que armar la red a nivel local y cuando hay ausencias a nivel local, obviamente, bueno, habrá posibilidad de que esa red tenga interacción para definir las políticas públicas que mejoren en ese lugar la asistencia de esas organizaciones que faltan cuando se trata de instituciones a nivel gubernamental. ¿Sí? La red tiene mucha más influencia en las políticas públicas que cualquier organismo por sí solo. Bien, la intervención en red entonces considera la red social como un elemento fundamental para entender el sufrimiento de las personas, para aliviar ese sufrimiento. Es un modelo de intervención, ¿sí? Que incluye a todo el tejido social formado por distintos grupos, instituciones, organismos estatales, no estatales, religiosos, de grupos de personas, familias, implica un relacionamiento entre los diferentes operadores o personas de cada una de las instituciones y una coordinación y articulación entre todos. En la intervención en red se mueven las fronteras disciplinarias e institucionales, ¿sí? Con lógicas, roles, tiempos y comprensiones diferentes de la problemática. Yo entiendo la problemática desde mi disciplina y desde mi organización y la otra organización desde otra, pero yo me enriquezco con la manera de entender de la otra organización y de las otras organizaciones, ¿sí? Se ven las debilidades y las potencialidades de las intervenciones locales de cada institución y combinadas de toda la red. Se tiene en cuenta la movilización de afectos. Las redes son redes de personas, por más que sean institucionales, y siempre, como yo les hablaba de la derivación protegida, yo no mando a alguien al hospital de tal hora a tal hora, yo mando a alguien a un lugar determinado en un hospital, a que lo atienda una persona determinada del hospital con nombre en un determinado horario, que además va a saber el nombre de quien va, y va a tener una cierta idea de qué le pasa a quien va para que lo atienda como un ser humano y no como un número. Es importante que también esas redes puedan ser supervisadas, porque también se dan tensiones de poder entre los distintos organismos e instituciones. El modelo de trabajo en red, en la red se organiza a partir de la centralidad de la situación a abordar. Nosotros podríamos decir que la red se organiza en una situación problema. Lo importante para la red es la persona, ¿sí? Para nosotros, ¿no? Que tenemos redes que se centran en la persona. El modelo centro barrial es una red, un modelo de red, ¿sí? Una estructura de red centralizada que se centra en la persona. Y a partir de centrarse en la persona, yo tomo una situación de esa persona y me vinculo con la red que va a poder atender esa situación. Pero lo más importante es resolver esa situación problema, ¿sí? A eso se lo llama un modelo heterárquico, no jerárquico, ¿sí? Porque es horizontal y no vertical. La centralidad va a estar en la situación problema que tengo que resolver en ese momento, ¿sí? Al momento siguiente habrá otra situación problema y tal vez la red cambia, porque por ahí en una red yo incorporo al hospital y en otra red incorporo a la escuela, y al hospital ya no me hace falta, ¿sí? El saber es una elaboración colectiva, no es una elaboración propia de cada institución o de cada persona, ¿sí? Para resolver esa situación se construye un saber entre todos, ¿sí? Y las particularidades de cada uno están al servicio de resolver esa situación, problema, que es la centralidad. El equipo está al servicio de la persona que tiene esa situación problema, diríamos en el hogar de Cristo. El modelo de trabajo en red, en síntesis, permite un intercambio más igualitario, evita que los conocimientos queden en un lugar del experto. Se trabaja en red, todos compartimos el conocimiento, pero también todos creamos de crear el conocimiento. Facilita el abordaje integral y las estrategias complejas, ¿sí? Evita el aislamiento, no solo de las personas, sino de las instituciones. Fortalece los equipos, evita la parálisis y la impotencia de los equipos a veces ante la presencia de situaciones complejas que no pueden resolver. Promueve interacciones cooperativas, de creatividad, de solidaridad, promueve afectos, promueve coordinación de recursos, optimización de recursos, evita superposición de recursos. Toda la red incluye una norma, y es bueno que así sea, pero esta norma no debe ser impuesta, sino que debe ser motivo de consenso de todos los organismos de la red, ¿sí? Motivar, no imponer, se dice en redes. La red nunca es estática. En esta situación problema yo tengo una red,
para la misma persona en otra situación problema, yo tendré otra red porque habrá organismos, instituciones de una red que no me sirven. ¿Sí? Y la red además tiene urgencias, no se puede dejar de responder a la crisis, ¿sí? Pero es importante hacer un tratamiento eficaz de la urgencia con el objetivo de realizar una orientación para entenderla, no perder la brújula, parar, pensar y seguir. Y la red a su vez tiene complejidades diferentes. Debemos prepararnos para que el resultado no sea extraño, creativo. Dijimos que los problemas complejos tienen soluciones creativas diferentes, que de entrada no se visualizan así nomás. Aparecen de golpe y, uy, mira cómo resolvimos esto, qué cosa extraña. Bueno, siempre las respuestas, las soluciones a esos problemas complejos nos sorprenden, porque de entrada no las veíamos, ¿sí? Bien, esta diapo es re importante, creo que esta es la última que les voy a presentar como de importancia, porque las otras se las muestro y nada más. Acá, esta es la de los niveles de intervención del doctor Mario Revere. El doctor Mario Revere dice que para armar una red yo necesito primero reconocer. ¿Qué quiere decir reconocer? Reconocer al otro como un otro, darle identidad de un otro. El otro existe. No vale solo lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo sé. También vale lo que el otro piensa, lo que el otro cree, lo que el otro sé. Eso se llama aceptación. Después de reconocer al otro como un otro, a la otra institución, a la persona que representa a la otra institución, al otro de la situación problema, yo lo conozco al otro. Conocimiento de lo que el otro es y de lo que el otro hace. Interés. Yo sé lo que el otro hace, que el hospital se dedica a esto y a esto, y que tienen un tratamiento para esto, y que tienen una persona recapaz, y que tienen un especialista en esta área. Eso se llama interés, por saber cómo es la otra institución. ¿Sí? El tercer nivel de intervención es el de colaborar, prestar ayuda espontánea, reciprocidad. Yo colaboro con el hospital colabora conmigo. ¿Sí? Primero lo reconocí, después lo conocí, después colaboré. Después cooperé, que es mucho más que colaborar. Coopero solidariamente, comparto actividades y recursos. ¿Sí? Yo tengo un recurso, se lo comparto, él tiene un recurso, me lo comparte, y lo trabajamos juntos. Y entonces el recurso de él también es parte del recurso mío, y mi recurso es parte de su recurso. Si vos tenés un pibe con problemas de consumo, que venga a mi centro barrial. Si vos trabajás, tenés medicamentos para tal enfermedad, te los mando y se los das. ¿Sí? Entonces yo ya tengo ese recurso, no necesito comprar medicamentos. Los tengo porque los tiene el centro de salud, que trabaja conmigo en red. Y el centro de salud me manda al pibe que tiene problemas de consumo problemático porque no tiene un centro barrial que lo aloje y que lo atienda. El último nivel, y el más importante, sería el de asociarse, compartir objetivos comunes y proyectos comunes para lo que hace falta, no solamente aceptar interés, reciprocidad y solidaridad, sino sobre todo confianza en todas las instituciones que conforman la red. Y este es el nivel de la construcción de conocimientos colectivos, construcciones colectivas, saberes colectivos y de mayor creatividad de la red. Los invito a que lean este artículo y que vean el video de Mario Robe. Por último, bueno, estos son momentos en lo que tienen que ver con el armado de un proyecto en red, ¿sí? Simplemente esto lo pueden leer tranquilos. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar en red? Implica una suerte de catarsis colectiva al principio, que deviene catarsis es vomitar todo lo que me pasa, ¿no? Cuando yo hago catarsis, yo estoy explotada, tengo mucha bronca o tengo mucha tristeza y le cuento a alguien todo como un vómito. Bueno, hay una catarsis colectiva primero porque hay un problema complejo a resolver, pero que después deviene paliativa de los efectos de malestar de cada una de las instituciones, que a veces inhiben abordar esa situación individualmente, desde la institución. ¿Sí? Es un trabajo horizontal que genera nuevos cuestionamientos ante la situación abordada y por ende novedosas formas de resolución. Los problemas complejos en general tienen soluciones creativas y novedosas. Y promueve una segunda oportunidad para pensar colectivamente la situación y por ende su resolución. ¿Sí? Esa situación que individualmente una institución o una persona por sí sola no puede resolver. ¿Por qué las redes son importantes para resolver problemas complejos? Porque creemos que una persona o una institución por sí sola no puede resolver problemas complejos. Y hasta acá la presentación. Espero que les haya servido, que la hayan podido entender, ¿sí? Y nos vemos la próxima.